14 de octubre de 2022, 2:17 de la madrugada, la ciudad de Morris, Manitoba, una diminuta comunidad en el corazón de la provincia canadiense, donde todos se conocen por sus nombres, donde la vida transcurre tranquila y pausadamente. Aquí, rara vez ocurren eventos que perturban el orden habitual. Por las noches, las calles se vacían, las farolas se encienden en hileras uniformes, y toda la ciudad parece sumirse en un sueño profundo y espeso. Pero esa noche, algo perturbó ese ritmo familiar. En la fachada de la casa número 112 de la calle Olmos, se activó una cámara de vigilancia. Un pequeño objetivo, dirigido hacia el paso entre las casas, captó movimiento. En el cuadro aparece una figura, una mujer. Su silueta se adivina en la tenue luz de la farola, delgada, de estatura media, con una chaqueta larga con capucha. Al principio se mueve con inseguridad, como escuchando los sonidos alrededor. Pero luego el paso se vuelve más decidido. En sus manos, un gran contenedor de plástico. Se dobla notablemente bajo el peso, y la mujer de vez en cuando hace breves paradas para recuperar el aliento. La grabación está sin sonido, pero por los cuadros se puede sentir lo difícil que le resulta este movimiento. Se acerca a un coche, un sedán viejo con parachoques desgastado, aparcado al borde del patio. Se enciende la luz en el interior. Significa que la puerta está abierta. La mujer se inclina, levanta el contenedor desde abajo y, haciendo un esfuerzo, lo empuja dentro del maletero. El movimiento es preciso, como ensayado de antemano. La tapa del maletero se cierra, reflejando por un segundo la luz de la farola. Ella se da la vuelta. El rostro es casi indistinguible, pero se ve que mira hacia la casa. Un segundo, y la mirada desaparece en la oscuridad. Parece que está comprobando si alguien observa. La cámara continúa grabando. Ninguna ventana cercana está encendida, ni coches, ni transeúntes. Solo un ligero viento mueve el follaje en el césped. Todo parece demasiado tranquilo, incluso sospechosamente calmado. Unos segundos después, se encienden las luces de freno. El coche da la vuelta lentamente, sale del patio y la cámara lo sigue hasta la esquina. Luego solo queda un camino de luz de los faros y el resplandor de la farola reflejado en los charcos. Eso es todo. El cuadro se detiene. 54 segundos de grabación, sin sonido, sin movimientos bruscos. Más tarde los investigadores revisarán este vídeo decenas de veces. Cada vez, cuadro por cuadro, intentando captar algo elusivo, un gesto, una mirada, un detalle de ropa que pudiera confirmar la identidad de la mujer. Pero el objetivo es viejo, de mala calidad, y no hay contornos nítidos. En la película, solo una figura, solo movimiento, sin señas particulares. Solo la fecha y la hora en la parte inferior de la pantalla, 14:10:22, 2:17. 24 minutos después, el mismo coche aparecerá en otra grabación. Una cámara de carretera a la salida de la ciudad lo captará en el flujo de raras furgonetas nocturnas. La calidad es mala, la imagen tiembla por la lluvia, pero la forma de las luces traseras coincide. Después de eso, ningún rastro, ni una sola aparición en las cámaras de la ciudad, ni señal de teléfono móvil, como si el automóvil se hubiera disuelto en la oscuridad. A la mañana siguiente llegará una denuncia a la comisaría de policía de Morris. Un hombre de mediana edad, preocupado pero contenido, informará que uno de los miembros de su familia no ha regresado a casa. Dirá que esto no es propio de él, que siempre regresaba a tiempo, y pedirá que revisen todo lo posible. El agente de servicio registrará la denuncia en el registro y enviará un equipo a la dirección, calle Olmos, casa 112. Cuando lleguen los policías, el patio se verá impecable, limpiamente barrido, el automóvil en su lugar, las persianas bajadas. En la casa está tranquilo, dentro, orden, casi estéril, sin rastros de lucha, sin desorden. Solo un detalle extraño: las cámaras de vigilancia instaladas en el perímetro resultarán limpiadas de grabaciones de las últimas 24 horas. En todos los soportes, un vacío, excepto una copia, accidentalmente guardada en la nube de un vecino al otro lado de la calle. Precisamente esa mostrará a la mujer con el contenedor. Esta grabación se convertirá en el punto de partida. Con ella comenzará la investigación que durará meses. Al principio todo parecía una desaparición ordinaria, un caso rutinario para una ciudad provincial. Pero cuanto más descubrían los investigadores, más evidente se volvía. No es una desaparición accidental, sino un acto cuidadosamente preparado.
Para los habitantes de Morris, esto será un shock. La gente comenzará a discutir lo sucedido en las tiendas, en las gasolineras, en la entrada de la iglesia. Todos dirán lo mismo, pero si eran una familia perfecta. Y los investigadores, revisando los cuadros de la grabación nocturna, volverán a un momento, la mujer inclinándose sobre el maletero, porque precisamente este cuadro, 2:17 de la madrugada, se convirtió en el primer hilo del que luego se tirará toda la cadena de eventos, el punto desde el cual comenzará la historia que cambió toda la percepción de la vida tranquila en una pequeña ciudad canadiense. La calle Olmos en Morris, un paisaje suburbano típico donde cada casa se parece a la vecina, fachadas de madera, cercas alineadas, buzones idénticos. Aquí la vida transcurre según un ritmo establecido. Por las mañanas la gente pasea perros, durante el día suenan los cortacéspedes, y por las noches en las ventanas parpadea suavemente la luz de los televisores. Es un lugar donde todo es predecible, donde el silencio se percibe como norma y no como señal de alarma. Precisamente aquí estaba la casa número 112, cuidada, con revestimiento gris y contraventanas blancas. La casa de la familia Aldrich, una familia que todos conocían. David Aldrich, 42 años, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones local, un puesto técnico ordinario, sin ambiciones, pero estable. No era una persona que atrae la atención. Retraído, poco hablador, pero cordial. Cada mañana se le veía al volante de una camioneta gris. Exactamente a las 7:30 salía del patio y regresaba alrededor de las 6 de la tarde. Los fines de semana reparaba algo en el garaje, a veces se ocupaba del coche, a veces simplemente estaba junto a la verja, observando cómo su hijo jugaba en el césped. Caroline, su esposa, 38 años, todo lo contrario, siempre arreglada, amable, activa. Aparecía a menudo en la ciudad, en la biblioteca, en eventos escolares, en reuniones de la iglesia. Organizaba acciones benéficas, colectas de ropa para necesitados, participaba en ferias. La describían como una mujer que tiene todo bajo control, siempre educada, siempre con una sonrisa. Para la mayoría de los habitantes de Morris, Caroline era un símbolo de confiabilidad, alguien a quien se podía acudir en busca de ayuda. No solo se comportaba de manera amigable, construía una reputación a su alrededor, y la construía con confianza. La familia había llegado a Morris en 2015. Muchos lo recordaban. Entonces, después de la tragedia, cuando la primera esposa de David murió, él vendió la casa en Winnipeg y se mudó aquí con su hijo. Se decía que quería empezar de cero. Aquí, en las afueras, la vida parecía realmente más tranquila. Un año después conoció a Caroline, una maestra de un distrito vecino, y bastante rápido se casaron. Después de la boda, la casa se transformó. Aparecieron nuevas cortinas en las ventanas, en el patio, flores. El césped quedó perfectamente cortado y en el porche colgaba una placa con la inscripción Welcome. Los vecinos bromeaban: si hay una casa perfecta en Morris, es la de ellos. El hijo de David, Ethan, era un niño retraído, pero Caroline siempre lo acompañaba. Lo llevaba a la escuela, a actividades, le ayudaba con las tareas. A veces los vecinos los veían andar juntos en bicicleta por la calle o plantar plantas cerca de la casa. Nadie había escuchado nunca conversaciones ruidosas o peleas, ni un solo motivo de preocupación. Y si se cree en los informes policiales, la familia Aldrich realmente no aparecía en ninguna base de datos. Ni llamadas, ni recursos, ni señales. Silencio total. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar a los vecinos, sus respuestas coincidían casi palabra por palabra. Son buenas personas, tranquilas, educadas. Caroline siempre saludaba, podía detenerse, preguntar cómo estás. Recordaba a una vecina de la parcela de enfrente. Ella ayudaba a la escuela, siempre traía algo a las ferias benéficas. Todos la respetaban, decía el director de la escuela local. No creo que sean capaces de algo malo, es Caroline, añadía otro vecino. Precisamente esto causaba una tensión interna en los investigadores. Todo demasiado liso, demasiado correcto.
La grabación de la cámara en la que se ve a una mujer sacando un contenedor pesado por la noche no encajaba en absoluto con esta imagen. Una voluntaria sonriente, madre y esposa perfecta, y una figura con capucha moviéndose en la oscuridad, con movimientos tensos y pesados. Los operativos revisaron todo: informes financieros de la familia, historiales médicos, correspondencia, incluso participación en proyectos comunitarios. El resultado era uno, nada sospechoso. Parecía que ante ellos había un ejemplo de cómo debería verse una familia feliz. Pero cuanto más estudiaban los detalles, más fuerte se volvía el sentimiento de que esto era una fachada, demasiado lisa, demasiado impecable, como si alguien hubiera pasado años creando una imagen para ocultar algo más detrás. En Morris se respetaba a esa gente. Y precisamente por eso, la noticia de que la casa número 112 se había convertido ahora en objeto de investigación causó un shock en todos. La gente no creía que fuera posible, pero la investigación solo comenzaba, y con cada nuevo interrogatorio, con cada nueva pista en esta historia, aparecían finas grietas, apenas visibles, pero cada vez más peligrosas. La fachada que durante largos años había parecido inquebrantable comenzó gradualmente a derrumbarse, y muy pronto detrás de ella se mostraría lo que la familia Aldrich ocultaba a todos. 13 de octubre de 2022, 21 horas, una noche ordinaria en Morris. El frío otoñal ya se había instalado en las calles, y sobre los tejados de las casas se extendía una ligera niebla. La mayoría de los habitantes se preparaban para dormir, y solo raras luces brillaban en las ventanas. En ese momento, llegó una llamada al centro de emergencias. Una voz masculina sonaba preocupada, pero contenida. Era David Aldrich. Informó que no podía encontrar a su hijo. Según sus palabras, el niño había salido durante el día a jugar donde amigos y no había regresado a casa. El operador pidió detalles. ¿A qué hora se fue? ¿Dónde exactamente podría estar? ¿Con quién se comunicaba? David respondía brevemente, en ocasiones confusamente. Primero dijo que notó la ausencia solo por la noche, cuando comenzó a oscurecer. Luego añadió que esperó a que el hijo regresara por sí mismo. Su voz estaba tensa, pero sin pánico, el tono de una persona que intenta convencerse de que todo está bajo control. Cuando el agente de servicio preguntó si el niño tenía teléfono o forma de contactarlo, la respuesta vino inmediatamente. No, normalmente está cerca, no lo necesita. Esta frase cambió todo. Sin teléfono, significa que es imposible rastrearlo. Sin contacto, significa que no se sabe dónde está ahora. Desde ese momento, el caso pasó de la categoría de asuntos domésticos a la categoría de potencialmente peligrosos. 20 minutos después, llegó el primer coche patrulla a la casa de los Aldrich. Los empleados entraron, una casa tranquila y cuidada, todo en su lugar. Caroline, la esposa de David, estaba en la cocina. Se veía compuesta, pero en los ojos se leía tensión. A la pregunta sobre la última vez que vio a Ethan, respondió que alrededor de las 4 de la tarde. Él iba a ir donde el niño vecino y prometió regresar para la cena. Cuando no regresó, pensó que quizás se había retrasado. Los vecinos confirmaron. Ethan efectivamente había salido de la casa durante el día. Varias personas lo vieron en la esquina de la calle, pero después la pista se perdía. Las cámaras en el área no funcionaban en todas partes. Parte de los sistemas privados estaba desactivada. La policía solicitó inmediatamente las grabaciones, pero en ese momento no encontraron nada sospechoso. Todo parecía un paseo vespertino ordinario que por alguna razón terminó en desaparición. Los investigadores comenzaron a formalizar la denuncia. En la casilla, descripción de apariencia, datos estándar, altura, ropa, señas particulares. Ningún punto destacaba, nada que pudiera dirigir inmediatamente la búsqueda en una dirección concreta. Revisaron la casa, ningún signo de partida voluntaria, cosas en su lugar, ropa cuidadosamente doblada en la mesa, una mochila escolar. Todo parecía indicar que una persona simplemente había desaparecido de su espacio habitual. David se comportaba de manera contenida, respondía a las preguntas con calma, decía que quizás todo esto es un malentendido, y Ethan regresaría por sí mismo. Los policías notaron que no manifestaba pánico, pero se veía cansado, como interiormente quemado. Caroline, por el contrario, trataba de actuar. Propuso llamar a los compañeros de clase, verificar con los padres de conocidos, incluso salió al patio, revisó la verja y el jardín. En apariencia, una madre atenta, actuando por instinto.
Cuando se formalizó la denuncia, el oficial de servicio anunció: "La desaparición está registrada, comenzamos la búsqueda". Al caso se le asignó el número 77B451. Desde ese momento se convirtió en una investigación oficial. Esa misma noche, los policías revisaron las calles más cercanas. Varios coches recorrieron el área, examinaron terrenos baldíos, el área de juegos para niños, el territorio junto al río. Ni una sola pista. Los perros policía llegaron por la mañana, pero no tomaron rastro. Probablemente, la pista ya se había perdido debido a las condiciones climáticas. Para ese momento, la ciudad ya sabía de la desaparición. En las redes sociales aparecieron los primeros mensajes pidiendo ayuda. La gente escribía que había visto coches patrulla en la calle Olmos, que la policía había ido a la casa de los Aldrich. En Morris las noticias se propagan rápidamente, y unas horas después, todos conocían el nombre de Ethan. A la mañana siguiente, se movilizaron voluntarios para el caso. Se creó un cuartel general, se definieron zonas de búsqueda. El mapa del área se dividió en cuadrados, cada uno de los cuales se revisó por turnos. Para ese momento, la investigación todavía consideraba la versión de una desaparición ordinaria. Nadie siquiera suponía que al mismo tiempo, unas horas después, la cámara de la casa vecina captaría un movimiento. Una mujer sacando por la noche un gran contenedor de plástico. El caso 77B451 comenzó oficialmente como una investigación estándar de desaparición de persona, pero 24 horas después sus materiales formarían parte de una historia completamente diferente. Una historia en la que la desaparición resultaría ser solo el primer paso de una cadena de eventos que llevarían a la revelación de un secreto oculto detrás de las puertas de la casa número 112. Cuando la investigación apenas había comenzado, todo seguía el procedimiento estándar. Los investigadores trabajaban metódicamente, sin presunciones, simplemente registrando cada paso. La casa de los Aldrich se convirtió en el punto de partida. Ya en las primeras horas, los policías establecieron un plan: inspección de locales, interrogatorio de padres, recolección de datos de cámaras de vigilancia, solicitudes a la escuela y a los vecinos. Todo esto parecía un proceso habitual y rutinario. Nadie se representaba aún que una de estas acciones pronto daría vuelta a toda la investigación. En primer lugar, el grupo investigador realizó una inspección de la casa. En la cocina, orden, vajilla limpia. En la mesa, periódicos cuidadosamente doblados. En la sala, cojines alineados. En la esquina había un televisor, apagado desde la noche. La habitación de Ethan, como congelada. En el escritorio quedaban cuadernos abiertos. En el alféizar de la ventana, una figura de construcción inacabada, como si alguien fuera a terminarla y se distrajo. Todo parecía indicar que el dueño de la habitación simplemente había salido por un minuto. Y sin embargo, la intuición sugería que no era simplemente un caso de desaparición. Según el protocolo, la habitación fue sellada. Cinta amarilla, placa "no entrar", informe de incautación de objetos. Era el momento en que de una búsqueda, el caso se transformó por primera vez en investigación. En papel parecía formal, pero para todos los que estaban en ese momento en el pasillo de la casa número 112 era evidente. Ahora se trataba de algo mucho más serio. El interrogatorio de los padres se realizó el mismo día. David y Caroline estaban sentados juntos. Él hablaba con calma, en frases cortas, evitando detalles superfluos. Ella, por el contrario, era habladora. Trataba de ayudar a la investigación, recordaba todo lo que podía. Según sus palabras, por la noche estuvieron en casa, vieron televisión, luego se acostaron. Ninguno de ellos escuchó ningún sonido, no notó nada inusual. Simplemente esperamos, pensamos que pronto regresaría, dijo Caroline. A primera vista todo parecía lógico, pero el detective Stevens, que dirigía el grupo, desde el principio tenía la sensación de que en esta historia algo no cuadraba. Respuestas demasiado calibradas, un tono demasiado tranquilo. En su práctica ya había habido casos en los que familias aparentemente perfectas ocultaban detalles extraños, y comprendía: si detrás de la calma exterior realmente hay mentira, entonces hay que buscarla en los detalles, en aquellos que no son controlados por las palabras. El mismo día, dirigió una solicitud para recoger todas las grabaciones de cámaras de vigilancia en un radio de 1 kilómetro. En Morris muchos instalaban cámaras, junto a los garajes, en las fachadas de las casas, incluso junto a los buzones. Con mayor frecuencia se usaban simplemente para vigilar la parcela.
Los investigadores comenzaron la revisión con las casas más cercanas. Las primeras horas, nada. Gente, coches, paseos vespertinos, luz en las ventanas, vida ordinaria. Cuando llegaron a la grabación de la casa número 110, la cámara instalada en la esquina del garaje, el tiempo en el código temporal mostraba 2:17 de la madrugada. En la pantalla, la silueta familiar de la calle Olmos, y en el cuadro, la casa de los Aldrich. Stevens aceleró la grabación, luego volvió a ponerla en pausa. De la oscuridad aparece la luz de los faros. Un coche sale lentamente del patio. Unos segundos no pasa nada. Luego los faros se giran hacia la calle. La calidad de la grabación era mala, cámara de modelo antiguo, pero la forma de la carrocería y la silueta de la mujer sentándose al volante se distinguían claramente. Stevens rebobinó hacia atrás y amplió el cuadro. La matrícula era ilegible, pero el modelo del automóvil coincidía con el coche de Caroline Aldrich, un Subaru Outback blanco. El siguiente detalle no dejaba dudas. Un gran contenedor de plástico que la mujer carga cuidadosamente en el maletero. No se apresura, no se pone nerviosa. Movimientos seguros, precisos. Después de esto, el maletero se cierra y el coche se aleja lentamente. Para el investigador, era ese momento preciso en que la versión de una simple desaparición dejaba de existir. Lo que veían no encajaba en el relato de la familia. Ningún "toda la noche esperamos en casa". Todo parecía diferente. Y precisamente este vídeo registró por primera vez la incoherencia de la que comenzará toda la cadena siguiente. Cuando Stevens imprimió los fotogramas fijos y los adjuntó al caso 77B451, comprendía. Oficialmente esto era todavía solo una acción inexplicable. Pero en su práctica no había habido ni un solo caso en que una persona que declaró una desaparición saliera de casa en medio de la noche sin avisar a la policía. Al día siguiente convocó a David y Caroline para un nuevo interrogatorio, oficialmente, para precisar la hora de su sueño y acciones vespertinas, pero en realidad ya era el primer paso hacia la revelación de la mentira. El vídeo de la cámara del garaje se convirtió en esa primera pista que desgarró la fachada de la familia perfecta. Desde ese momento, la investigación ya no consideraba la casa número 112 como lugar de espera. Se había convertido en el punto de partida de un misterio que solo comenzaba a desplegarse. Cuando convocaron a Caroline para un nuevo interrogatorio, vino con el mismo impermeable gris con el que la vieron el día de la presentación de la denuncia. Paso seguro, peinado cuidado, sin signos de inquietud. Se veía compuesta, como si hubiera venido simplemente a precisar un par de detalles. Pero los investigadores ya sabían, detrás de esta regularidad exterior hay mentira. El interrogatorio lo conducía el detective Stevens. La habitación, pequeña, sin ventanas, mesa estándar, dictáfono, protocolo. Al principio todo transcurría con calma. Precisaban la hora, acciones de la noche, detalles de la conversación con el marido. Todo repetía sus primeras declaraciones, hasta que Stevens hizo una pregunta directa. «Caroline, ¿salió de casa la noche en que desapareció Ethan?» Ella no apartó la mirada. Unos segundos guardó silencio, luego respondió brevemente. «No, estuvimos en casa». La respuesta sonó regular, sin pausa, sin intento de justificarse. Según el protocolo, todo parecía claro, pero Stevens ya sabía que en ese momento ella mentía. En su mesa había una memoria USB, la grabación de vídeo de la cámara que captó el automóvil saliendo de la casa número 112 a las 2:17 de la madrugada. No mostró inmediatamente la grabación, simplemente continuó la conversación, dándole la oportunidad de precisar detalles. ¿Se acostó a qué hora? Aproximadamente a las 11. Estábamos muy cansados. ¿Y hasta la mañana ninguno de ustedes se levantó? No, dormimos. Él asintió, hizo una nota en el protocolo e insertó la memoria USB en el portátil. La pantalla se giró hacia ella. Segundos de silencio. En el vídeo, la fachada familiar de su casa, luego la luz de los faros, movimiento, una figura junto al coche. Caroline primero se quedó inmóvil, luego movió la barbilla, como si no entendiera inmediatamente lo que ve. ¿Es usted?, preguntó Stevens con calma. La pausa se prolongó. Ella miraba la pantalla, pero no respondía. Luego dirigió la mirada al investigador. «Sí, soy yo, pero no es lo que piensa». Su voz se volvió más suave, como si pidiera comprensión de antemano. Un segundo y una nueva versión está lista.
Sacaba basura vieja. Teníamos contenedores de plástico en el garaje. Hace tiempo que quería tirarlos. Simplemente no quería despertar a mi marido. Decidí hacerlo por la noche. La explicación sonaba banal, incluso plausible. Casi. Pero precisamente en tales detalles se esconde la mentira. Steven sabía que si una persona miente, trata de hacer su historia lo más cotidiana posible, de modo que no suscite preguntas superfluas. Registró sus palabras en el protocolo, sin comentarios. Después del interrogatorio, el oficial llamó al vertedero municipal. Era una simple verificación, formalidad rutinaria. Al otro lado respondió un despachador. Stevens preguntó si en la noche del 13 de octubre pudieron registrar la entrada de un Subaru Outback blanco. La respuesta vino inmediatamente. No, el vertedero cierra a las 6 de la tarde. Las cámaras se desconectan. No hay guardias por la noche. Era el punto. La versión de Caroline se derrumbó en un instante. Su historia sobre la basura resultó físicamente imposible. Significa que miente. Y no solo oculta un detalle, está desviando intencionalmente la investigación. Después de la verificación, los investigadores volvieron a los informes. En el vídeo, ese mismo contenedor de plástico, limpio, denso, grande. Y si lo sacaba a mitad de la noche, sin avisar a nadie, y si oficialmente el vertedero estaba cerrado, significa que ese viaje tenía otro objetivo. El mismo día Stevens formalizó una orden de observación temporal de la casa de los Aldrich. Ahora la familia que en Morris conocían como ejemplar, se convertía oficialmente en objeto de investigación interna. Desde ese momento, Caroline Aldrich dejó de ser testigo, se convirtió en la principal sospechosa, y a la investigación solo le quedaba averiguar a dónde exactamente fue esa noche y qué sacó en ese contenedor. Cuando la orden de registro entró en vigor, el pequeño pueblo de Morris se quedó como paralizado. Tales cosas no ocurrían aquí. La casa de los Aldrich, siempre cuidada y tranquila, ahora estaba rodeada de coches de policía. Los vecinos observaban detrás de las cortinas, sin atreverse a acercarse. Todo parecía oficial, pero se sentía como el comienzo de algo mucho mayor. Caroline no se resistió, permitió entrar, no discutió, no hizo preguntas. Por fuera, calma; por dentro, distanciamiento frío. Los investigadores se movían rápidamente, trabajando cada punto de la orden. En primer lugar, el automóvil. El Subaru Outback blanco, aparcado cerca de la casa, se veía perfectamente limpio. La carrocería brillaba, como después de un lavado, las ruedas limpias hasta brillar. Pero precisamente esa esterilidad inquietaba. Demasiado perfecto para una familia donde recientemente había ocurrido una desaparición. Los oficiales fotografiaron el coche desde todos los ángulos. Luego abrieron el maletero. Dentro, exactamente lo que todos esperaban. Ese mismo contenedor, una caja de plástico gris con tapa densa, cuidadosamente colocada junto al asiento trasero. Parecía un recipiente doméstico ordinario, pero su presencia llenaba el aire de tensión palpable. Los criminalistas lo abrieron, y dentro resultó haber nada, absolutamente vacío, ni siquiera una mota de polvo. Los investigadores revisaron la superficie, escanearon las paredes, el fondo, las asas. Ni suciedad, ni manchas, ni siquiera fibras accidentales. El plástico parecía nuevo, pero aquellos que trabajaban con pruebas desde hace años comprendieron inmediatamente: esto no era casualidad. Tal resultado solo ocurre cuando alguien limpia especialmente la superficie. Revisaron todo el automóvil, las alfombrillas, frescas, sin manchas, olor ligero a limón de producto limpiador, la guantera vacía. Incluso en el compartimento del maletero todo estaba limpiado hasta brillar. A primera vista, limpieza perfecta. En realidad, vacío estéril, hablando más fuerte que cualquier prueba. Cuando preguntaron a Caroline por qué el automóvil parecía como si acabara de ser tratado, respondió brevemente: limpio a menudo. El registro continuó en la casa. La cocina brillaba. En los azulejos no había ni rastros de grasa. En el baño, olor a lejía. Y en los estantes de la lavandería había inmediatamente varias botellas de blanqueador y productos desinfectantes. La habitación de Ethan, ordenada, como si fuera de exposición. Nada superfluo, ni una mota. Incluso la ventana estaba lavada hasta la transparencia. Los criminalistas aplicaron luminol, un reactivo que revela rastros de fluidos biológicos bajo ultravioleta. La luz se apagó. Unos segundos. Silencio y débil parpadeo de las pantallas de los aparatos. Pero nada, ni un solo resplandor. El luminol permaneció mudo.
ni en el maletero, ni en el suelo, ni en las paredes del contenedor. Esto parecía casi inverosímil, como si aquí nunca hubiera ocurrido nada vivo. La desesperación en el grupo se sentía, pero el profesionalismo no permitía detenerse. Entonces decidieron ir más profundo, revisar la composición de las superficies. Los raspados se enviaron al laboratorio. 24 horas después, llegó el informe. Alta concentración de sustancias cloradas. De hecho, todo el plástico y metal del automóvil estaban impregnados de residuos de desinfección. Los químicos notaron que tal cosa solo se puede obtener con tratamiento repetido con concentrado. Esto se convirtió en la primera señal seria. No simplemente ella limpiaba, estaba destruyendo rastros. Esto no era lavado accidental, era limpieza dirigida. Cuando los resultados se relacionaron con los plazos temporales y la grabación de vídeo, todo encajó. La noche, la evacuación del contenedor, el regreso y la esterilidad. Sobre la base del informe del laboratorio número C-198, el detective Stevens redactó un memorándum interno. En él se decía: en las superficies del contenedor y elementos del compartimento de equipaje se revelaron rastros de reactivos clorados. La concentración indica acciones premeditadas dirigidas a destruir posibles pruebas biológicas. Este documento se volvió decisivo. Hasta ese momento la investigación operaba solo con sospechas indirectas: mentira, contradicciones, comportamiento extraño. Pero ahora en el caso había aparecido el primer hecho directo. Alguien borraba conscientemente el pasado. Después de la publicación del informe, el estatus de Caroline cambió oficialmente. Ya no figuraba en el caso como testigo, ahora estaba registrada como principal sospechosa. Su casa dejó de ser simplemente el lugar de residencia de la familia Aldrich. Se había convertido en una escena en la que, según todas las apariencias, se representaba cuidadosamente la ilusión de una vida normal. La investigación comprendía: si aquí todo está limpiado tan cuidadosamente, significa que hay en algún lugar un sitio donde esta limpieza no llegó. Y precisamente allí debían llegar después. Cuando el caso Aldrich salió del marco de una simple investigación de desaparición, el comportamiento de Caroline se convirtió en objeto de atención particular. Esos días, cuando en Morris se realizaban las búsquedas, cuando los voluntarios peinaban campos y plantaciones forestales, cuando por toda la ciudad se colgaban anuncios con la foto de Ethan, ella se quedaba en casa. Ningún llamamiento público, ninguna entrevista, ningún intento de unirse a las búsquedas. Simplemente se encerró en su patio y, según los vecinos, pasaba horas en el jardín, tranquila, calmadamente, con tijeras de podar en las manos, como tratando de aferrarse a lo habitual. Para la policía esto parecía extraño, para los ciudadanos, aterrador. Todos alrededor participaban en las búsquedas, traían agua, preparaban comida para los voluntarios, organizaban colectas, y Caroline, la madre del desaparecido, parecía vivir en paralelo. Una vecina de la casa de enfrente dijo más tarde en una entrevista: parecía como si nada hubiera pasado, simplemente podaba arbustos. A veces se sentaba en la veranda con una taza de té. Esta calma irritaba incluso a aquellos que antes admiraban su equilibrio. La investigación conectó vigilancia. Una cámara instalada frente a la casa registraba su vida cotidiana. Ningún colapso, histeria, encuentros, intentos de hablar con la prensa. Solo movimientos medidos por el patio, quehaceres domésticos y de vez en cuando llamadas que realizaba sentada en el coche sin entrar en la casa. Por la noche, cortinas estrechamente corridas, luz apagada. Se creaba la sensación de que dentro de la casa nadie vivía. Al tercer día después del inicio de la vigilancia fue a la ciudad. Un viaje ordinario, pero el oficial que llevaba el seguimiento notó algo extraño. Se detuvo en el banco. Allí, según los datos oficiales, retiró $5,000 en efectivo. La suma no era enorme, pero para una mujer que hasta entonces actuaba a través de operaciones en línea, parecía inusual. Ni en los asuntos del fondo donde antes trabajaba como voluntaria, ni en los gastos familiares se habían registrado tales transacciones en efectivo. ¿A dónde fue ese dinero? No se pudo establecer. Ningún recibo, ningún movimiento de fondos después de eso fue registrado. El dinero simplemente desapareció, así como desapareció Ethan. La versión del pánico temporal no funcionó. El pánico no dura semanas, especialmente cuando una persona demuestra tal frialdad exterior. Su marido, David,
Esos días participaba activamente en las búsquedas, daba entrevistas, agradecía a los voluntarios, pedía no juzgar a su esposa. A la cámara decía que ella aguanta como puede, que le cuesta y que todos reaccionan de manera diferente. Pero la gente veía otra cosa. Veían a una mujer que se había aislado y a un hombre que trataba de proteger no tanto a ella, sino la imagen habitual de una vida normal, destruyéndose ante sus ojos. A medida que la investigación se profundizaba, la distancia entre los esposos crecía. Casi no hablaban. En su casa ya no se escuchaban pasos comunes. Ella no aparecía en los sitios donde se realizaban las búsquedas y no respondía a las llamadas del investigador. La única llamada saliente registrada que despertó el interés de los operativos fue hecha al bufete de abogados, Brooks y Asociados. La llamada se realizó por la noche, unas horas después de que los resultados de la pericia del coche se convirtieran en propiedad de la investigación. Su voz, grabada en el contestador, estaba tranquila, casi sin entonaciones. Pedía que devolvieran la llamada, mencionando que necesitaba una consulta sobre un caso relacionado con una acusación errónea. Esto se convirtió en el último elemento que formó definitivamente para la investigación el retrato psicológico de la sospechosa. No buscaba, no lloraba, no hacía llamamiento al público, se preparaba para la defensa. Cuando una persona da tales pasos, ya no es la reacción de una madre asustada, es el comportamiento de una persona que sabe que después vendrá el interrogatorio, la acusación y quizás el juicio. Desde ese momento la investigación dejó de ser la historia de una desaparición, se transformó en el análisis de un secreto cuidadosamente oculto, donde cada detalle, cada pequeña cosa, incluso un extracto bancario, podía convertirse en el hilo que llevara a la resolución de lo que ocurrió esa noche. Después de los registros, cuando la casa de los Aldrich parecía ya una fuente agotada de pruebas, la investigación hizo otro movimiento, pericia digital. Todo lo que podía almacenar datos fue incautado: teléfonos, memorias USB, tableta, incluso un reloj inteligente. Pero una atención especial atrajo el portátil de Caroline, ese mismo desde el cual trabajaba cuando llevaba la contabilidad del fondo benéfico y la correspondencia con los habitantes de Morris. Estaba en la mesa de la sala, cuidadosamente cerrado, como si simplemente esperara a que lo abrieran de nuevo. Cuando los especialistas del Departamento de Criminalística Digital recibieron el dispositivo, notaron inmediatamente las últimas acciones en el portátil se registraron el 12 de octubre, es decir, un día antes de la llamada al 911. Y esto ya era extraño, pero lo que resultó mucho más interesante, el historial del navegador había sido borrado, no simplemente parcialmente, sino completamente, incluso el autocompletado de campos, eliminado. Esto no parecía un clic accidental, sino un borrado consciente de rastros. Lo mismo se había hecho con la papelera y los archivos temporales. El análisis técnico mostró que la limpieza se realizó manualmente y no por un programa. Alguien sabía exactamente cómo eliminar rastros de modo que el sistema no guardara el registro de acciones. Pero los especialistas sabían también cómo recuperar lo perdido. El disco duro incautado fue copiado en condiciones de laboratorio y comenzó el lento proceso de recuperación de datos eliminados. Esto tomó casi 2 días. Cuando aparecieron los primeros resultados, quedó claro. Caroline había tratado en vano. El sistema registró las etiquetas temporales de páginas en caché y gracias a ellas se pudo recuperar el historial de búsquedas de varios días antes de la desaparición de Ethan. 10 de octubre, búsqueda, hidróxido de sodio, acción sobre tejidos. 11 de octubre, profundidad de congelación del suelo en Manitoba. 12 de octubre, temperatura de descomposición de materia orgánica. En sí mismas, estas frases parecían algo científico, como si una persona preparara un informe o estudiara química. Pero para los investigadores sonaron de otra manera. Especialmente en el contexto de lo que exactamente ocurría en la casa de los Aldrich. Después, aún peor. Los datos recuperados mostraban transiciones por foros y páginas donde se discutían formas de destruir rastros biológicos de superficies. Varios enlaces llevaban a recursos sobre construcción y geología, incluyendo la búsqueda, lugares desiertos y canteras abandonadas cerca de Morris. Esto ya no se podía explicar por curiosidad accidental. Cuando el detective Stevens recibió el informe del laboratorio, no creyó inmediatamente en lo que vio. Releyó cada línea, luego verificó las fechas con otros eventos. Todo coincidía.
Las búsquedas aparecieron 2 o 3 días antes de la desaparición de Ethan, y la última se hizo la noche del 12 de octubre, unas horas antes de que la cámara captara a Caroline con el contenedor. Esta secuencia excluía la casualidad. Nadie busca por la noche información sobre profundidad de congelación del suelo sin más. Nadie elimina todo el historial del navegador si en él no hay algo que pueda incriminarlo. La pericia digital transformó la suposición en prueba. Ahora la investigación tenía no solo confirmación física de la limpieza, sino búsquedas documentalmente registradas que hablaban por sí mismas. Cuando los resultados se añadieron oficialmente al caso, bajo el número D452, dentro del departamento ya no había dudas. Todo indicaba intencionalidad. Caroline no actuaba en pánico, no cometía errores, planificaba, con sangre fría, de antemano, con cálculo. Después de la publicación del informe, Stevens dijo en una entrevista: "Sucede que un criminal deja rastro en el lugar, y sucede que lo deja en la memoria de un dispositivo, y ese rastro dice más que cualesquiera palabras". Desde ese momento, el caso Aldrich dejó de ser simplemente investigación de desaparición. Se convirtió en el estudio de una intención, esa que nace mucho antes del crimen, y precisamente a esa etapa pasaba ahora la investigación. Después de la recuperación del historial de búsquedas, la investigación decidió registrar la opinión de expertos. Para eliminar cualquier interpretación, se involucró en el caso a especialistas, un químico independiente, un edafólogo y un perfilador de la Real Policía Montada de Canadá. Su tarea era simple: traducir los términos técnicos secos a palabras comprensibles y evaluar su significado en el contexto de la investigación. Cuando los expertos se familiarizaron con los materiales, el primero en hablar fue el químico. Inmediatamente prestó atención a la búsqueda hidróxido de sodio acción sobre tejidos. Según él, esta sustancia es uno de los álcalis más agresivos, que disuelve materia orgánica. En la vida cotidiana se usa para desatascar tuberías, pero en ambiente de laboratorio o en criminalística es ya una herramienta de destrucción de material biológico. Notó que una persona ordinaria rara vez se interesa por la acción química de tal compuesto sobre tejidos, salvo en el contexto de un experimento o destrucción intencional. Esta explicación sonaba contenida, pero tenía en sí misma una pesada connotación. Luego intervino el experto en edafología. Su atención atrajeron las búsquedas sobre profundidad de congelación del suelo en Manitoba. Explicó que tales datos normalmente se usan en construcción, por ejemplo, al colocar cimientos. Sin embargo, en combinación con otras búsquedas donde figuraba la temperatura de descomposición de materia orgánica, el cuadro parecía completamente diferente. Este interés, en su opinión, indicaba no objetivos domésticos, sino el estudio de condiciones naturales para ocultación a largo plazo de rastros. Subrayó que la mención de una región específica hace este interés no accidental. La persona quería comprender en qué medida el suelo es capaz de ocultar rastros a largo plazo. Cuando llegó el turno del perfilador, la conversación adquirió otro carácter. No le interesaba el contenido de las búsquedas, analizaba el comportamiento. Según él, el factor decisivo no era la información misma, sino su secuencia y tiempo. La primera búsqueda se hizo 48 horas antes de la desaparición de Ethan, la segunda, al día siguiente, la tercera, unas horas antes de la noche en que la cámara captó a Caroline con el contenedor. Este intervalo temporal, según el perfilador, habla de planificación. La persona no actuaba en afecto, no buscaba soluciones impulsivas. Estudiaba, comparaba, verificaba, como si se preparara para acciones concretas. Después el perfilador notó otro detalle. Todas las búsquedas se hicieron en modo incógnito. Esto testimoniaba la intención de ocultar el hecho mismo de la búsqueda. Así no se actúa por curiosidad, sino por cálculo. Llamó a esto comportamiento típico de una personalidad que se da cuenta de que sus acciones pueden ser interpretadas como criminales, y por eso inicialmente actúa en la sombra. En conjunto, las tres opiniones formaron un cuadro claro. El químico dio explicación científica de la sustancia, el edafólogo mostró la lógica en la elección del lugar, y el perfilador estableció la estructura temporal y de comportamiento. Todo convergió en una línea: preparación, plan, ejecución. En el informe oficial, firmado por el investigador principal y anexado al caso bajo el número D462, se indicaba:
La actividad de búsqueda indica preparación metódica para ocultación de rastros de crimen. La secuencia de búsquedas y marcas temporales confirman que las acciones de Caroline Aldrich tenían carácter consciente y planificado de antemano, iniciado no menos de 24 horas antes de la presentación de la denuncia de desaparición. Esta formulación se volvió decisiva. Después de ella, la investigación dejó de considerar a Caroline como una persona enredada en emociones o asustada por las consecuencias. Desde ese momento era considerada como persona que actuaba con sangre fría y con cálculo. Ahora la tarea era diferente. Había que no solo demostrar que ocultaba algo, sino comprender. ¿Dónde están los rastros de lo que trató de destruir? La investigación salía de los límites de la casa, el coche y las pruebas digitales. Por delante quedaban las búsquedas de ese lugar preciso que ella, a juzgar por las búsquedas, buscaba de antemano. Cuando la investigación llegó al punto donde el cuadro parecía casi completo, los investigadores decidieron verificar si no hay algo que estén pasando por alto. Cualquier investigación seria requiere que la versión que se convirtió en principal soporte la prueba de las alternativas. Así comenzó la revisión de los datos iniciales, interrogatorios, rastros electrónicos, entorno de Ethan. Todo lo que se podía reverificar se reverificó. Volvieron a interrogar a los compañeros de clase. Estas conversaciones, a primera vista, no prometían nada nuevo. Todos ya habían contado que Ethan era tranquilo, sociable, no creaba conflictos. Pero uno de los chicos de repente mencionó un detalle que hizo que los investigadores se pusieran en alerta. Según él, Ethan hablaba a menudo estas últimas semanas de un amigo de la red. No de un conocido, no de un pariente, sino precisamente de una persona con quien se comunicaba en Internet, pero no mostraba la correspondencia a nadie. Lo llamaba simplemente Ranger. Esta frase cambió inmediatamente la dirección de la búsqueda. La investigación solicitó un informe completo sobre su tableta, que había sido encontrada en la casa y ya estaba en pericia. El dispositivo se desbloqueó con ayuda de una copia de respaldo de la cuenta, y en uno de los chats de juego efectivamente encontraron una conversación con un usuario, bajo el seudónimo Ranger 7. Los diálogos eran fragmentarios, típicos de la comunicación en línea, frases cortas, discusión de juegos, varios mensajes sin conexión evidente. Pero uno de ellos destacaba: podemos vernos si quieres, estaré cerca del campo detrás de la escuela el viernes por la noche. Viernes. Era precisamente la noche del 13 de octubre. El mensaje parecía un posible hilo. Los investigadores lo tomaron en serio. Si la reunión realmente debía realizarse, entonces quizás alguien externo estaba involucrado en la desaparición. Esta versión podía dar vuelta el caso y retirar la sospecha de Caroline. Por eso, la RCMP envió una solicitud al proveedor para rastrear la dirección IP del usuario Ranger 7. Mientras esperaban la respuesta, se realizó una verificación de las cámaras alrededor de la escuela y las calles más cercanas. En las grabaciones no encontraron ningún automóvil sospechoso o persona que coincidiera con el momento aproximado de la reunión supuesta. Pero la investigación no se detuvo. El rastreo sí mostró resultado. La dirección IP llevaba a una ciudad vecina, aproximadamente a 40 kilómetros de Morris. Ese día, un grupo de operativos se dirigió allí. Encontraron la casa a la que pertenecía la dirección y tocaron la puerta. Abrió un niño de unos 12 años, asustado, pero sin resistirse. Sus padres estaban en la casa. Sorprendidos por la visita de la policía, inmediatamente permitieron inspeccionar el equipo. En el portátil del niño, efectivamente había una cuenta Ranger 7, y en el historial del navegador se conservaba esa misma correspondencia. Pronto, todo quedó claro. El niño admitió que había conocido a Ethan en un juego unas semanas atrás. Hablaban de detalles, estrategias, personajes, niveles. La idea de encontrarse era suya, pero, según él, se asustó cuando comprendió que se trataba de una reunión real, y esa noche finalmente no fue. Ni siquiera informó de eso, simplemente apagó el teléfono y no volvió a entrar al chat. La verificación confirmó sus palabras. Por el tiempo de actividad, geolocalización y coincidencia de cuenta ya no había dudas. La versión del amigo secreto se derrumbó tan rápidamente como apareció. Para la investigación, esto significaba una cosa: ningún malhechor externo figuraba en la historia. Ni secuestro, ni complot. Todo volvía a la casa de los Aldrich y a la mujer que desde el principio se comportaba como si supiera más de lo que decía. Cuando cerraron el caso por esta línea, el detective Stevens notó en el informe: la versión del contacto en línea está excluida.
Las acciones de Ethan no contienen signos de preparación para fuga. Su conexión con el usuario Ranger 7 es reconocida como accidental. Este callejón sin salida, parecía, no había dado nada, pero su significado era inverso. Cada falsa pista, cada dirección refutada, solo reforzaba la versión principal. Cuanto más profundamente verificaban todas las demás opciones, más evidente se volvía. Todos los caminos llevaban de nuevo a la misma persona, Caroline Aldrich. La investigación volvía a la línea inicial, pero ahora sin dudas y sin teorías de respaldo. Todo lo que quedaba, encontrar pruebas de qué había pasado con Ethan. Cuando la investigación se aseguró de que ya no había sospechosos externos, la atención volvió a ella, y entonces los investigadores decidieron por primera vez mirar a Caroline no como la madrastra del niño desaparecido, sino como una persona con su propia biografía, pasado y, quizás, esos momentos de los que preferiría callar. A primera vista su historia parecía impecable. Una mujer con formación universitaria, enseñaba arte, participaba en programas benéficos, se mudó de Winnipeg a Morris junto con su marido, donde abrieron un fondo de ayuda a necesitados. Pero cuanto más profundizaban los investigadores, más grietas aparecían en esta imagen perfecta. Una solicitud oficial fue dirigida a los archivos de servicios sociales de Winnipeg. Se esperaba que no hubiera nada inusual, como máximo registros sobre iniciativas benéficas. Sin embargo, la respuesta del departamento llegó con 2 documentos adjuntos, marcados con el sello Confidencial. Eran llamadas que llegaron al Servicio de Protección en 2018 y 2020. Llamadas anónimas. Ambas, de la misma dirección donde entonces vivía Caroline. El primer mensaje fue registrado tarde en la noche, el 11 de marzo de 2018. Una mujer en la línea informaba que del apartamento vecino provienen gritos de mujer fuertes y llanto prolongado. El segundo llegó 2 años después, en enero de 2020. Entonces el llamante hablaba ya de peleas nocturnas regulares y gritos parecidos a peticiones de ayuda. En ambos casos, empleados del servicio se dirigieron al lugar, pero después de verificación cerraron los casos. La formulación era la misma. No se encontraron signos de amenaza para la vida o impacto físico. Para los policías, estos registros se convirtieron en un detalle importante. No una prueba, sino un contexto. Mostraban que detrás de la fachada de una mujer tranquila y compuesta, ya antes algo ocurría. Explosiones emocionales, escándalos, quizás tensión interna que no se escapaba al exterior en forma pública, pero existía. Después de esto, la investigación decidió verificar también otros aspectos de su vida. Se involucró en el caso a un analista financiero de la RCMP. Se le encargó seguir el historial de pagos de Caroline antes del matrimonio con David Aldrich. Los resultados resultaron inesperados. 1 año antes del matrimonio tenía varios créditos sin saldar. La suma total superaba $40,000. Parte de las deudas estaba relacionada con un intento fallido de abrir un estudio de cursos artísticos, partes con préstamos personales. Después del matrimonio, todas las deudas fueron saldadas. Los pagos pasaron de la cuenta de negocios de David Aldrich. En el informe del experto financiero apareció una línea lacónica pero significativa. La dependencia material está establecida, el nivel de control sobre el presupuesto familiar, mínimo. Y esta frase explicaba mucho. Ahora la investigación veía no simplemente a una mujer que se había enredado, sino a una persona que ya tenía experiencia de presión, pérdida de control y dependencia de deuda. Para Caroline, su nuevo matrimonio se había convertido no simplemente en una nueva vida, sino en una posibilidad de borrar la anterior. Todo lo que podía recordar sobre los fracasos pasados, deudas, escándalos, dependencia, provocaba en ella irritación y miedo. Y si alguien en esta nueva vida le impedía mantener el cuadro perfecto, ella probablemente veía en eso una amenaza. Los datos de archivo recogidos no dieron pruebas directas de culpabilidad, pero cambiaron la percepción de la figura de Caroline. Ahora su imagen dejó de ser la heroína accidental de una tragedia. Ante la investigación estaba una persona con patrones estables, ocultamiento, control y conflicto interno entre el bienestar exterior y el caos interior. Cuando estos materiales se colocaron en el expediente, el caso Aldrich dejó de ser simplemente investigación de crimen.
se transformó en retrato, en historia sobre cómo se puede construir cuidadosamente una vida perfecta, hasta que un error expone todo lo que durante años se ocultó bajo la superficie. La investigación decidió seguir adelante, hacia la verificación del último eslabón de esta cadena, el fondo financiero que dirigía Caroline. Allí, en opinión de los investigadores, podían estar las verdaderas respuestas. Caroline Aldrich estaba de nuevo sentada frente a los investigadores. Una pequeña sala de interrogatorio, luz uniforme de lámpara, silencio en el que se oye cómo funciona el aire acondicionado. Todo parecía como debe ser en los últimos minutos antes de la acusación oficial. En la mesa, carpeta con pruebas, fotografías impresas, tableta, memoria USB, con copia de su historial de búsqueda, protocolos de llamadas. Su abogado, un hombre severo con gafas, estaba sentado al lado, casi sin mirarla. Sabía que hoy podía decir demasiado y cualquier palabra sería grabada. El interrogatorio comenzó sin preámbulos. El investigador William Stevens abrió la carpeta, la miró y pronunció de manera regular, sin presión, pero con la firmeza de una persona que ya no busca. Caroline, hoy queremos que nos ayude a comprender por qué eliminó el historial del navegador en la noche del 13 al 14 de octubre. Ella encogió levemente los hombros. No fui yo. Ethan usaba el ordenador. Ni siquiera sabía que había eliminado algo. Stevens asintió. En la mesa cayó un impreso con marcas de tiempo y entradas a la cuenta. La sesión de eliminación comenzó a las 2:41. En ese momento, según las declaraciones de su marido, usted estaba sola en la casa. Ethan ya dormía. Caroline miró a un lado. Los labios temblaron, pero rápidamente recuperó la calma. Quizás fue automático. El ordenador a veces limpiaba el historial por sí mismo. El investigador no respondió. Simplemente dio vuelta a la página y mostró la lista de búsquedas. Sustancias químicas, temperaturas del suelo, lugares desiertos cerca de Morris. Explique para qué necesitaba esto. Ella guardó una pausa y pronunció suavemente. Era un proyecto para la escuela. Ayudaba a Ethan con un trabajo científico. Estudiábamos la composición del suelo. Stevens la miraba en silencio. Luego sacó de la carpeta otra hoja. Contactamos con su profesor. Tal proyecto no existía. Se instaló el silencio. Ella apartó la mirada, como tratando de concentrarse en cualquier cosa, excepto en sus ojos. Su abogado tocó levemente su mano bajo la mesa, recordándole no decir nada superfluo, pero ella, de todos modos, intentó. Quizás lo hacía él solo, no lo sabía. Stevens cerró el impreso, pasó al siguiente tema, las llamadas a servicios sociales. En 2018 y 2020 fueron registradas llamadas anónimas desde su antigua dirección. ¿Puede explicar qué ocurría entonces? Es mentira, respondió ella, ahora ya con un matiz de irritación. David y yo nunca nos peleamos. Los vecinos probablemente decidieron quejarse por envidia. Siempre se metían. El investigador no comentó nada, simplemente hizo una nota en el cuaderno y pasó adelante. Cuando llegó la conversación a sus deudas antes del matrimonio, Caroline guardó silencio. Solo una vez levantó los ojos y dijo brevemente: esto no tiene relación con el caso, pero Stevens veía cómo había cambiado su postura, cómo apretaba las manos sobre las rodillas. Todo lo que podía quitarle el suelo bajo los pies, lo hacía. Al final de la quinta hora del interrogatorio, su voz se volvió sorda. Cada nueva prueba sonaba como un paso por una escalera que lleva hacia abajo, al punto donde la negación ya no salva. El abogado no intervenía, simplemente observaba cómo perdía el autocontrol. Cuando Stevens finalmente dejó a un lado los documentos y pronunció: Caroline, ¿dónde está Ethan ahora? Ella lo miró sin expresión. Esta pregunta no era inesperada. Sabía que se haría. Sabía, y aparentemente decidió de antemano qué haría. Su abogado dijo suavemente: no responderemos más preguntas. Después de eso, bajó los ojos y no pronunció ni una palabra. En la habitación reinaba un silencio, pesado, expectante. El investigador comprendió que ahí terminaba todo. No habría confesión. Cuando salió, la luz de la cámara continuaba encendida. Sus pasos sonaban sordos, como sobre agua. El interrogatorio duró 6 horas. En la mesa quedó una fina pila de papeles, pruebas, protocolo, lista de hechos, cada uno de los cuales señalaba a ella. La investigación ahora tenía todo: motivo, preparación, mentira, rastros de limpieza, pruebas digitales. Solo faltaba una cosa, lo que completa cualquier historia similar. Pero esto no detuvo la investigación. Al contrario,
La ausencia de confesión se convirtió en catalizador. Ahora toda la atención de la investigación se concentró en encontrar confirmación de lo que tan obstinadamente no decía en voz alta. Cuando parecía que la investigación había exprimido de este caso todo lo posible, en el laboratorio de la RCMP decidieron hacer un intento más. Oficialmente, solo una precisión en el informe, una verificación adicional sobre un objeto ya cerrado. Pero precisamente tales decisiones a menudo se vuelven decisivas. Una nueva pericia fue programada sobre ese mismo contenedor de plástico incautado del maletero del coche de Caroline. El primer análisis no había dado nada. El contenedor estaba perfectamente limpiado, ni rastro de sangre, ni fibras, ni partículas biológicas. Entonces parecía que realmente había previsto todo, pero durante los meses transcurridos, el laboratorio había recibido nuevos reactivos, sustancias capaces de revelar rastros que no eran detectados por métodos estándar. Uno de los criminalistas, especialista en microtrazas, insistió: hay que intentar, incluso si la posibilidad es mínima. El contenedor fue entregado a una habitación estéril. Esta vez, el estudio se decidió realizar no solo sobre las paredes internas, como antes, sino detalladamente, bajo microscopio, verificando cada unión, cada saliente. Una atención especial prestó el experto a la tapa, esa misma, conjunta de silicona densa que creaba la hermeticidad. Bajo luz ultravioleta en el borde, notaron un matiz apenas perceptible, débil, pero inusual. Quitando la junta, el experto encontró debajo una fibra diminuta, la más fina, de color azul, casi invisible al ojo. Había quedado atascada entre el plástico y el caucho, evidentemente al cerrar la tapa. Al principio no le dieron importancia. Tales micropartículas pueden llegar de cualquier parte. Pero el hábito de verificar todo jugó su papel. La fibra fue enviada a análisis. Bajo el microscopio, mostró estructura de tejido sintético, con partículas de algodón. Lo primero que vino a la mente de los criminalistas: un pijama o ropa de casa. Entonces los expertos compararon la muestra encontrada con las fibras de la habitación de Ethan, donde antes habían sido incautadas sus cosas. En el laboratorio realizaron un análisis espectral. El resultado coincidió por estructura y matiz de colorante. Era la misma fibra. Después de esto, siguió el siguiente paso: molecular. De la fibra lograron extraer micropartículas de piel. Fueron enviadas para análisis de ADN. El procedimiento tomó varios días. El informe llegó el 19 de enero, a las 10:47 de la mañana. La formulación lacónica, bajo la cual estaban las firmas de 3 expertos, decía: la fibra descubierta bajo la junta del contenedor es idéntica al material del pijama incautado de la habitación de Ethan Aldrich. En ella se descubrieron rastros de ADN pertenecientes a Ethan Aldrich. Era ese momento en que todo quedó definitivamente claro. El contenedor en el cual, según las palabras de Caroline, ella transportaba basura, contenía un vínculo directo con la persona que llamaba a su hijastro. La limpieza química había destruido todo, excepto un detalle microscópico atascado entre el plástico y el caucho. Y precisamente eso trasladó el caso de la categoría de suposiciones a la categoría de crimen probado. El investigador Stevens dirá más tarde en el informe: esta prueba se convirtió en el momento de irreversibilidad. Desde ese día, la investigación pasó de la etapa de sospecha a la etapa de acusación. El contenedor, que se había convertido en símbolo del enigma, ahora se transformó en respuesta material. Todo lo que hasta entonces parecían conjeturas e interpretaciones adquirió forma sólida, documentalmente confirmada. La precisión científica reemplazó las versiones emocionales y bajo la capa de producto limpiador se ocultaba la verdad que Caroline no pudo borrar. Este avance cambió el curso de todo el caso. Ahora la investigación tenía no solo una sospecha, sino una prueba directa, material del vínculo entre Caroline y la desaparición de Ethan. Y desde ese momento, toda la atención de la RCMP se concentró en una cosa: ¿dónde se deshizo de lo que había en el contenedor esa noche? Cuando Caroline Aldrich entró por última vez en la sala de interrogatorio, todo alrededor parecía haber perdido color. No había la nerviosidad habitual, no había ni siquiera la mirada habitual del investigador en la que normalmente se lee ligera compasión.
esa misma que aparece en quienes aún no están seguros, pero aún esperan escuchar la verdad. Aquí ya no había lugar para la esperanza, solo silencio, luz uniforme de lámpara y crujir de papeles cuando en la mesa cayó una nueva carpeta con la nota «Pericia adicional». El investigador Stevens estaba sentado enfrente, pero ya sin la vigilancia previa. Su rostro estaba tranquilo, como el de una persona que hizo todo lo que pudo. Al lado, el fiscal del distrito, un hombre anciano con mirada cansada, y el abogado de Caroline, que parecía como si las últimas semanas hubieran extraído todo de él. Ya no trataba de parecer seguro, al contrario, como resignado de antemano al desenlace, comprendiendo que adelante no habría disputa, sino constatación. La carpeta fue colocada frente a Caroline. No se apresuraba a abrirla. Unos segundos simplemente la miró, como algo que puede cambiar la realidad, pero no cambiará su destino. Luego la abrió, hojeó lentamente varias páginas, los ojos se deslizaron por las frases técnicas, análisis de muestras, identificación espectral, perfil de ADN confirmado. Y finalmente, la tercera página, el nombre, ese mismo que, a pesar de todos los intentos de negación, la había seguido como sombra los últimos meses. Ethan Aldrich. Exhaló, sin emociones, sin lágrimas. Solo una corta inspiración pesada, como si todo el aire hubiera salido del pecho. ¿Quiere añadir algo a sus declaraciones?, preguntó Stevens sin cambiar de entonación. Caroline bajó los ojos. Sus dedos, doblados sobre la mesa, no temblaron. «Es un error. No hice nada», pronunció suavemente. «Más nada. Ni intento de justificarse, ni indignación, ni siquiera irritación. Solo negación fría y distante». Cuando el fiscal comenzó a leer extractos del informe, sobre las micropartículas, sobre la coincidencia de la fibra, sobre que lo encontrado bajo la junta no podía ser traído accidentalmente, ella no levantó la mirada. Solo una vez sus pupilas temblaron cuando sonó la frase, «alta probabilidad de contacto directo con el objeto», pero incluso entonces no dijo ni una palabra. El abogado sentado al lado trataba de atrapar su mirada, como recordándole, hay que aguantar, no reaccionar, todo se puede impugnar en el tribunal. Pero ella, parece, ya ni escuchaba. Su mundo interior estaba cerrado desde dentro, como una casa donde la luz está apagada. La investigación comprendía, no habría confesión. Y sin embargo, cada persona en la habitación sentía que ya no era necesaria. La cadena lógica ahora no requería palabras. Datos digitales, química, criminalística, comportamiento. Todo coincidía. Una semana después de la presentación de la nueva prueba, la Fiscalía de Manitoba terminó de formar el paquete de acusación. Los materiales del caso ocuparon 3 gruesas carpetas. En la primera, pruebas; en la segunda, protocolos de interrogatorios y pericias; en la tercera, documentos de acompañamiento, incluyendo la conclusión del fiscal. La formulación de la acusación era extremadamente precisa y sin emociones. Sobre la base de las pruebas recogidas y conclusiones de los expertos judiciales, la ciudadana Caroline Aldrich es reconocida como persona respecto a la cual existen motivos suficientes para creer que cometió un acto criminal, privación intencional de vida de Ethan Aldrich, acompañada de ocultación de rastros y destrucción de pruebas. El fiscal subrayó en el informe que las acciones de la sospechosa tenían carácter secuencial y pensado, excluyendo la probabilidad de afecto. En los materiales se indicaba detalladamente: la preparación para la ocultación comenzó de antemano, lo que se confirma por la actividad de búsqueda en la red, y el tratamiento químico del contenedor testifica la intención de eliminar pruebas físicas. El caso fue transmitido al Tribunal de la Provincia de Manitoba. En la portada figuraba el número 77B451, ese mismo que apareció por primera vez en el informe policial 3 meses atrás, cuando David Aldrich llamó al 911 e informó de la desaparición de Ethan. Solo ahora ese número significaba ya otra cosa: el fin de la investigación y el inicio de la historia judicial. El 14 de febrero de 2023 a Caroline Aldrich se le presentó oficialmente la acusación de asesinato en segundo grado. Ese día en el edificio del Tribunal de Distrito de Morris reinaba un silencio especial,
como si la ciudad supiera que ocurría algo irreversible. Los periodistas estaban en la entrada, pero Caroline no aparecía ante las cámaras. La trajeron por la entrada lateral, acompañada de seguridad. En las imágenes filmadas por reporteros locales se veía igual que siempre, compuesta, casi sin vida, sin miedo, sin arrepentimiento, solo silencio interior completo. En esa etapa, el trabajo de la investigación había terminado. Ahora la historia pasaba a manos del tribunal. Todo lo que hasta entonces se había recogido, grano a grano, documentos, análisis, testimonios, rastros digitales, debía transformarse en expediente judicial. Cada palabra, cada fotografía, cada pericia se convertiría en objeto de disputa entre acusación y defensa. El investigador Stevens escribió brevemente en su informe: encontramos todo, excepto la confesión, pero la confesión no es la única prueba de culpabilidad. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Así terminó una etapa, la policial, y comenzó otra, la judicial, donde ya no se hacen preguntas, sino que se construye la verdad según las reglas de la ley, y donde la historia de Caroline Aldridge debía llegar a su fin lógico, no en informes, sino bajo juramento, ante jurados, bajo el sonido del martillo de madera. La sala judicial estaba llena, sin gritos, sin emociones, solo luz uniforme y crujir de papeles. El fiscal se levantó y pronunció con calma: reconstrucción de los eventos de la noche del 13 al 14 de octubre, basada en datos de la investigación, pericias y testimonios de testigos. Era ese momento en que todo lo disperso, recogido durante meses, búsquedas, pruebas, informes técnicos, vídeos de cámaras, se ensamblaba en una sola cadena cronológicamente precisa. Según la versión de la acusación, todo comenzó alrededor de las 8 de la tarde. Una vecina de la casa de enfrente escuchó voces amortiguadas, una pelea, como no fuerte, pero tensa. Al mismo tiempo, en el teléfono de Caroline se registró un pico brusco de actividad. Varias búsquedas rápidas relacionadas con eliminación de rastros biológicos y medios químicos. Después de las 8:30, la conexión se corta. Los investigadores consideran que precisamente en este intervalo ocurrió el evento clave. A las 21 horas llega una llamada a la policía de David Aldridge. Informa que Ethan ha desaparecido. Más tarde, la investigación establecerá que en ese momento Caroline estaba en casa y le ayudaba a escribir la denuncia. El fiscal llama a esta llamada un elemento previamente pensado, parte de la coartada falsa. Las cámaras del supermercado registran a David en la caja al mismo tiempo, lo que lo pone fuera de sospechas, pero confirma que alguien más en la casa continuaba actuando. De 21:30 hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada, según los expertos, se realizaba limpieza del local. En el suelo de la cocina y en la lavandería fueron encontradas microtrazas de sustancias cáusticas, similares por composición a las que Caroline compró una semana antes del incidente. En el bote de basura, restos de guantes, servilletas cortadas con blanqueador, rastros de líquido usado para desatascar tuberías. Precisamente en este periodo, consideran los criminalistas, Caroline puso la casa en orden perfecto, destruyendo prácticamente todo lo que podía indicar rastros de lucha. A las 2:17, la cámara de vigilancia a la salida de la ciudad registra el automóvil de los Aldridge. El coche se mueve en dirección a la autopista 59. En el asiento trasero, un contenedor de plástico, ese mismo, incautado más tarde por la policía. Por el tiempo coincide también el resplandor característico de los faros en la cámara de otro punto de observación. Esto permitió recuperar la ruta. Iba por la carretera de circunvalación, luego giró hacia la dirección de la vieja cantera. De 2:45 hasta aproximadamente 3:15, según los cálculos de la investigación, se encuentra en lugar no establecido. Precisamente este intervalo temporal quedó como el único vacío en la cronología. El coche regresa a la ciudad a las 3:32. En las imágenes, el mismo contenedor, pero la tapa ya está quitada. El fiscal enumera todo esto sin emociones, casi mecánicamente. Pero cada punto suena como un golpe separado. De estos datos se forma una secuencia clara, implacable: conflicto, llamada, limpieza, evacuación. Toda la noche se transforma en fría cadena de acciones lógicas, detrás de las cuales no hay ni casualidad ni impulso, solo metodología. Y sin embargo queda un vacío. El lugar donde terminó el camino no fue encontrado. Esto se explica simplemente. Caroline dejó el teléfono en casa.
Ni GPS, ni datos de red celular, ni rastreador en el coche. 60s. Cada movimiento estaba pensado de antemano, como si supiera que precisamente eso se convertiría en la única forma de cortar el rastro. El fiscal termina la reconstrucción con una frase corta: no encontramos los restos, pero encontramos suficiente para establecer el hecho del crimen. Esta reconstrucción se convirtió en el elemento clave de la acusación. El tribunal la aceptó como base para las audiencias. Y ahora, cuando las pruebas se habían ensamblado en un cuadro único, quedaba lo último: verificar si soportaría la prueba de los jurados. El juicio comenzó tranquilamente, casi rutinariamente, sin ruido y sin sensaciones. Pero detrás de esta apariencia ordinaria se sentía una tensión que era imposible ocultar. En la sala reinaba un silencio, como si cada persona presente comprendiera: ahora se decide no simplemente el destino de Caroline Aldridge, sino la respuesta a la pregunta que atormentaba a la ciudad un año entero. ¿Se puede condenar por asesinato si la persona misma nunca fue encontrada? La defensa desde los primeros minutos construyó una línea simple pero efectiva: no hay cuerpo, no hay caso. El abogado, joven pero seguro, repetía esto casi como un mantra. Se dirigía a los jurados con calma, casi confidencialmente, como explicando no una sutileza jurídica, sino lógica de vida. Decía: las pruebas son indirectas. Todo se construye sobre suposiciones, sobre conjeturas, sobre interpretación de química y rastros digitales, pero no sobre hechos confirmados corporalmente. Y en cierto momento parecía que su argumento funcionaba. Varios jurados realmente comenzaron a intercambiar miradas, pero la acusación estaba preparada para eso. El fiscal se levantó y habló de manera regular, contenida, pero con presión interna que se sentía en cada palabra. No alzaba la voz, no gesticulaba. Simplemente, secuencialmente, casi matemáticamente, ensamblaba ante los jurados una cadena de pruebas. No debatía con la defensa, simplemente mostró que la ausencia de cuerpo no significa ausencia de crimen. Cada prueba es un eslabón, dijo, haciendo pausa después de cada frase. Separadamente son débiles, pero juntas es una cadena, y esta cadena vincula a la acusada con el crimen más sólidamente que cualesquiera confesiones. Rastros digitales, pericias químicas, incoherencias de comportamiento, intento de limpiar la casa, testimonios falsos, rastros de fibra. Todo esto no son coincidencias, es un sistema, y el sistema siempre habla más fuerte que las emociones. En la sala reinaba tal silencio que se oía como alguien dejó caer un bolígrafo. El fiscal continuó, pasando a lo concreto. A la pantalla sacaron fotografías del contenedor, el informe sobre el ADN, los datos sobre la ruta del coche, las marcas temporales del navegador. Todo esto se transformaba en cuadro vivo, implacable. Los momentos clave del proceso fueron los testimonios de los expertos judiciales. Uno tras otro intervinieron criminalistas, químicos, analistas informáticos. No jugaban con emociones, solo hechos. El experto en datos digitales mostró los registros temporales del navegador. Explicó cómo y cuándo fueron eliminados los archivos. El químico judicial describió detalladamente la composición de los reactivos encontrados en la casa de los Aldridge e indicó la coincidencia de su perfil químico con lo descubierto en el contenedor. Y luego salió el especialista en microfibras, precisamente aquel que encontró el hilo azul bajo la junta de la tapa. Su conclusión se volvió decisiva. El ADN en la fibra es idéntico. No es casualidad, no es error estadístico. Es prueba física de contacto y excluye cualquier versión alternativa de los eventos. Después de esto, las palabras de la defensa ya sonaban de otra manera. El abogado trataba de objetar, hablaba de violaciones de procedimiento, sobre pérdida de la cadena de conservación de pruebas, sobre posibilidad de sustitución de muestras. Pero todo esto se ahogaba en la evidencia general. La investigación había sido realizada impecablemente. La deliberación de los jurados duró 12 horas, todo el día, luego la noche. Los periódicos escribían que de la sala de deliberación sacaron varias veces agua y café. Los reporteros esperaron en las escaleras del tribunal hasta la mañana. A las 9 de la mañana del día siguiente, el presidente del jurado regresó a la sala. Todos se levantaron. Reconocemos a Caroline Aldridge culpable de asesinato en segundo grado. En la sala retumbó un murmullo, parecido a una exhalación. El juez asintió, agradeció a los jurados y leyendo el veredicto, pronunció:
cadena perpetua con derecho a liberación condicional después de 15 años. Caroline escuchó todo de pie, sin pronunciar una palabra. El rostro permanecía inmóvil, como si fuera espectadora y no participante. Cuando la sacaron de la sala, se dio vuelta solo una vez, hacia el fiscal, pero no con odio, más bien con comprensión tranquila de que el juego había terminado. Así terminó el juicio por el caso Aldrich, uno de los procesos más discutidos en la historia de Manitoba. El tribunal reconoció la culpabilidad sin confesión y dictó veredicto sin cuerpo encontrado. Y precisamente en esto está la fuerza fría y aterradora de este caso. Incluso el silencio resultó no ser salvación, sino prueba. Después del juicio, la vida de todos los que de alguna manera estuvieron vinculados al caso Aldrich cambió irreversiblemente. En la sala donde el veredicto ya había sido pronunciado, el aire parecía haber perdido densidad. David estaba inmóvil, apretando en las manos la alianza que no se había vuelto a poner después del arresto de Caroline. Unos días después, presentó demanda de divorcio, sin comentarios, sin declaraciones públicas. Simplemente desapareció. La casa en Morris se vendió casi inmediatamente. Los nuevos propietarios no se quedaron. Se dice que había un extraño silencio, como si la casa no quisiera aceptar ajenos. David se fue. Lo vieron por última vez en una gasolinera a la salida de Winnipeg. Luego, la pista se pierde. Alguien afirmaba que se mudó con parientes en Ontario, otros, que se fue a Estados Unidos. Pero se sabe con certeza una cosa: nunca más volvió a Morris. No apareció en aniversarios, no respondió cartas, no contactó con la prensa, como tratando de borrar no solo la dirección, sino la memoria misma de su vida pasada y la ciudad. Morris tardó mucho en recuperarse. Las ciudades pequeñas viven de rumores, pero en este caso, incluso los rumores sonaban amortiguados. La gente no se concertaba, pero como simultáneamente dejó de pronunciar su nombre, Caroline se convirtió en símbolo de lo que puede ocultarse detrás de la fachada del bienestar, detrás de un césped cuidado y fotos familiares en el refrigerador. En las escuelas los maestros evitaron durante mucho tiempo el tema de la violencia familiar, pero precisamente después de este caso aparecieron en el distrito nuevas instrucciones para servicios sociales y un programa de reacción temprana. Los vecinos, que antes los llamaban una familia perfecta, decidieron actuar de otra manera. Recolectaron dinero y crearon un pequeño fondo benéfico, Memoria de Ethan. El objetivo del fondo es simple: ayuda a jóvenes en situaciones domésticas difíciles. La organización es modesta, pero casi toda la provincia tiene conocimiento de ella. Su curadora, una ex psicóloga escolar, contaba que el fondo existe no por deseo de perdonar, sino por deseo de no permitir la repetición. 6 meses después del juicio, en el parque municipal apareció una piedra conmemorativa. En ella no hay foto ni fecha, solo una corta inscripción: que la luz de aquellos que amamos no se apague. La gente trae allí juguetes, notas, flores, especialmente en otoño, cuando las hojas caídas hacen la piedra casi invisible, pero por eso parece aún más silenciosa y cálida. Caroline cumple condena en el establecimiento correccional para mujeres en Santa María. Al principio se comportaba de manera encerrada. No participaba en conversaciones, no iba a ocupaciones grupales. Varias veces trató de presentar apelación, todas fueron rechazadas. En las cartas que los periodistas recibían a través del abogado, continuaba afirmando que no era culpable. Más de una vez le preguntaron dónde se encuentra Ethan. Invariablemente respondía lo mismo: no sé nada. Años después, sus palabras suenan igual de frías. Nadie cree en su sinceridad. Pero precisamente este obstinado silencio se convirtió en el último secreto del caso Aldrich. Está condenada, castigada, pero no reveló lo principal. Y con esto como dejó para sí la última palabra. Hoy la historia de Caroline y Ethan no es simplemente un caso criminal. Es un ejemplo de cómo la indiferencia humana, lo no dicho y el encerramiento pueden llevar a la tragedia. Es historia sobre cómo el mal no siempre grita. A veces habla en susurros, con sonrisa, en la cocina, donde arde una luz suave. Y en algún lugar en Morris, en una calle tranquila junto al río, la vieja casa de los Aldrich sigue vacía. Las ventanas están tapiadas, la hierba creció más alta que el umbral, y solo raros transeúntes echan una mirada al letrero descascarado junto a la verja. Se dice que por las noches, allí se oye cómo rechina la puerta del sótano, pero quizás es simplemente el viento. Historias como esta no se van, se quedan, como un eco,